Rubén Oseguera González, el Menchito, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua por más de 30 años de prisión por tráfico de drogas y uso de armas de fuego. Su juicio terminó en septiembre del 2024 y duró, por cierto, solo un mes. El hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, también deberá pagar ahora una multa de $6,000 millones. $6,000 millones. Bueno, Fue declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetaminas y se le señaló como pionero en la fabricación del fentanilo. El Menchito actualmente tiene 35 años, se ve joven, ¿no? Es un hombre que se ve joven, efectivamente. Fue reconocido como el segundo al mando, solo detrás de su padre, el Mencho, por quien se está ofreciendo ahora, para que usted anote, una recompensa de $15 millones. Se espera que el Menchito sea trasladado a una prisión federal en California tras la recomendación de la jueza. En mayo de 2024 rechazó una oferta para reducir su condena a 40 años a cambio de declararse culpable, optando por enfrentar el juicio, y aquí tiene usted el resultado. Bueno, en asuntos también de la familia Abraham Oseguera, el señor Abraham Oseguera, también de la familia, pues, alias Don Rodó, fue vinculado a proceso por narcotráfico. El hermano de El Mencho permanece en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. La recaptura de Don Rodó se produjo el 28 de febrero, cuando las autoridades lo detuvieron en Tonalá, Jalisco, un día antes de la extradición de los 29 capos a Estados Unidos. Es importante recordar que había sido liberado el 30 de abril del 2024, después de que un juez determinara no vincularlo a proceso debido a irregularidades en su captura en abril del 2023. Y bueno, en otros asuntos, asuntos que tienen que ver con este tema, como preámbulo de la conversación que vamos a sostener, Omar García Harfuch sigue pues en lo suyo. ¿Por qué? Porque continúan con la detención de varios capos. Ahora fue en Morelos. Arrestaron a Roberto N., alias El Gordo JR. Tiene una orden de extradición a Estados Unidos y era buscado por sus vínculos con el crimen organizado y conspirar para distribuir drogas en ese país. Era buscado por los Marshalls de Estados Unidos y durante su detención le aseguraron, no se ha informado a detalle, pero dosis de droga. Y también sigamos en el asunto, Luis Alfonso, dije bien, N., alias El Toner, fue detenido en Culiacán. Este hombre es un presunto miembro de la facción criminal Los Chapitos, liderada por Iván Archibaldo Guzmán. Era jefe de seguridad del grupo, operaba bajo las órdenes de José Ángel, alias El Güerito, y Kevin Alonso, alias El 200, capturados el 19 de febrero. El Toner fue detenido oficialmente el 26 de febrero tras ser herido en un enfrentamiento armado. Bueno, si se dan cuenta son muchas las cosas, pero sobre todo lo que queremos ver es cuáles son las consecuencias de la sentencia de cadena perpetua al Menchito, qué puede pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación y también qué es lo que anda pasando con este famoso nuevo mes y si la narcopolítica que se conoce en México se van a tomar decisiones como se tomaron con 29 narcotraficantes que estaban detenidos. Ramón Celaya, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ramón, como siempre, gracias por tu participación. ¿Cómo te ha ido? Gracias. Javier, muy buenas noches. Un saludo, como siempre. Bueno, vamos centrándole, si te parece, primero al tema del Mencho, del hijo del Mencho, conocido como el Menchito. Lo han sentenciado a cadena perpetua. ¿Esto qué sucede? ¿Qué pasa? Entiendo que puede apelar la sentencia, pero ¿qué es lo que alcanza a saber en relación al cártel Jalisco Nueva Generación? Si este hombre pudiera negociar algo o si es ya una suerte echada. Bueno, pues es un acto muy relevante de parte de los tribunales norteamericanos, la sentencia al hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Por qué? Porque este personaje parecía que había permanecido en las sombras, oculto tras la sombra de su padre, y realmente tuvo una actuación destacada en la operación de este grupo criminal, liderando el tráfico de drogas, liderando las operaciones de sicariato e incluso, hay que decirlo, él fue el responsable del derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, donde 9 militares y 2 policías federales fallecieron después de que utilizaron un lanzacohetes para derribarlo en el estado de Jalisco, muy cerca de Villa Purificación, un territorio que es dominado por esta organización criminal.
también es cierto que este golpe, que es muy relevante, que golpea anímicamente a la organización, que golpea operativamente a la organización, pues no es un triunfo del gobierno mexicano. Es gracias a las autoridades norteamericanas que están haciendo nuestro trabajo, que parecía que están supliendo nuestras funciones y pues por un lado se les aplaude y por otra parte se les ataca. Entonces, es un hecho relevante en la operación de los grupos criminales en México y por supuesto que sí va a incidir en la reconfiguración del mapa criminal de esta y de otras organizaciones criminales. Esto no forma parte de los procesos en que estamos mostrando nuestra mejor cara y lo queremos hacer feliz al señor Trump, ¿no? Este es un asunto que tiene más años atrás, ¿verdad? Sí, claro, este asunto ya es del pasado, no tiene nada que ver con la extradición o traslado, más bien dicho, de los 29 capos del narcotráfico, y realmente llama mucho la atención porque el Menchito pudo haber negociado, pudo haber dado toda la información que le requería el gobierno norteamericano para reducir su condena, como es muy conocido y muy de la práctica común en los tribunales americanos, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque en realidad era parte de su organización, era traicionar a su padre, a su propia organización, y lo que hay que reconocer del Cártel de Jalisco es que es una de las pocas organizaciones que menos casos de delación se han dado y que menos casos de traiciones internas se han dado. Por eso es que el Menchito no accedió a estas negociaciones y bueno, pues hoy está enfrentando esta cadena perpetua. A ver, ahora te pregunto, Ramón, estamos en otro mes más de la pausa y aparece el tema de seguridad. ¿Tú crees que exista la posibilidad de que el gobierno mexicano no lo reconoce, que hay narcopolíticos en su entorno, ¿no? Por supuesto, si no yo hubiera tomado algún tipo de decisión, pero ¿supones que pueda pasar algo con el tema de los políticos relacionados con el narcotráfico, también como una válvula de escape ante los muchos asuntos que están teniendo que ver con el fentanilo, la seguridad y sobre todo este tono amenazante de Donald Trump? Absolutamente. La clase política en México está celebrando este aplazamiento de los aranceles por un mes como si fuera la cancelación definitiva. Y lo que hay que leerlo, más bien, hay que leer el mensaje entre líneas. Donald Trump ya encontró la manera de chantajearnos de una manera continua, de una manera permanente, a través de los aranceles. Ahorita en esta ocasión los pospone por un mes y nos da una cuota de exigencias. Se cumplieron con la entrega de los 29 capos y los aplazó. En el siguiente mes, en abril, viene otro requerimiento y así nos va a traer. El gobierno mexicano va a tener que estar haciendo uso de negociaciones, uso de entrega de condiciones, pues para que en el tiempo se vayan prolongando indefinidamente para satisfacer sus demandas. Por supuesto que el tema de la narcopolítica está presente. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano lo sabe. Son muchos los indicios que involucran a gobernadores de Morena en el tema del narcotráfico y el gobierno de Estados Unidos en algún momento, si no es ahorita, en algún momento sí lo va a requerir, porque la mayoría de estos capos que fueron trasladados con sus excepciones, pues era gente que ya no estaba liderando la organización, era gente que incluso ya le habían encontrado un relevo al mando de sus grupos criminales y que realmente tampoco impactaron mucho en la operación del narcotráfico en México. Lo vemos en Michoacán con Cárteles Unidos, con la colocación de las minas terrestres, lo vemos en Tamaulipas con todos estos enfrentamientos con Fuerzas Armadas que sigue habiendo, y bueno, pues no se diga en Sinaloa, sigue más que vivo el cártel de Sinaloa con sus diferentes facciones operando pues sin que el gobierno del estado de Sinaloa haga nada por detenerlos. A ver, un asunto más. La situación en Culiacán, en Sinaloa, ¿ha tenido variantes o se mantiene igual? Porque ahora es evidente que se ha echado a andar una campaña desde allá para hablar de las bondades del Estado. Pero bueno, pues la campaña no ha terminado. Estas pugnas internas entre el cártel de Sinaloa, estas facciones siguen enfrentadas, los Chapitos y los Mayos, se siguen haciendo pues estos ajustes de cuentas, siguen apareciendo los cuerpos ejecutados, siguen apareciendo los secuestros, los levantones, y entonces no va a terminar hasta que una de las dos facciones pues se declare ganadora a sí misma, a pesar de que el gobierno federal sí ha dado algunos
éxitos en contra, pues básicamente de la facción de los Chapitos, han detenido a algunos operadores que sí son de relevancia, y en la medida en que se sigan debilitando estas facciones y alguno de los dos pues sienta que pues va ganando esta pugna interna, pues se va a declarar ganador, y a menos que haya una negociación entre ellos, pues todavía se prevé que pues durante un tiempo más va a seguir esta ola de violencia en el estado de Sinaloa. A ver, Ramón, para cerrar, dejamos ya atrás la política de abrazos no balazos, y segundo, las personas que están siendo detenidas y que incluso fueron entregadas a los Estados Unidos son personas significativas, relevantes. No se había pedido desde antes la entrega. ¿Por qué parece tan contradictorio que la presidenta dice no lo pidieron y el señor Omar García Harfuch dice los mandamos porque sabemos que los iban a liberar? En fin, todo esto, una reflexión final sobre todo este asunto. Bueno, el traslado, más bien la extradición, sí se había pedido. Hay registros de varios de estos narcotraficantes que el gobierno de Estados Unidos había solicitado formalmente la extradición. Incluso las autoridades federales reconocieron que por diversos amparos habían retrasado las extradiciones. Entonces, desde la administración de López Obrador se solicitaron, no se concedieron, pues obviamente porque rompía no nada más con la política de abrazos no balazos, sino realmente con los dogmas del expresidente. Él no pensaba en que la justicia de Estados Unidos debía de juzgar a connacionales, él no creía en la intervención de otro país para resolver nuestros asuntos de justicia, y realmente más que un tema jurídico, pues un tema político, la negativa a la extradición. Con la llegada de Donald Trump y las presiones en escaso un mes de gobierno, pues es la declaratoria manifiesta del fracaso de la política de abrazos no balazos, y donde un mes de acciones continuas, de detenciones relevantes, de decomisos históricos de armas y de laboratorios clandestinos e incluso de fentanilo, pues ha sido para tratar de calmar estos ánimos del gobierno norteamericano en el tema de aranceles, en el tema de justicia, pero pues no alcanza. No alcanza porque fueron 6 años de inactividad, 6 años de encubrimiento al crimen organizado, y pues ahora lo estamos sufriendo pues con esta amenaza continua y permanente de los aranceles que mes con mes se van a seguir presentando. Ramón Celaya, que tengas muy buen fin de semana. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Igualmente, Javier, muy buenas noches y un saludo. Gracias, un saludo para ti.